Bueno, ahí me avisan que ya muchos están adentro, ya no queda nadie afuera en la sala de espera, así que mientras les voy a ir dando la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar acá, por dedicarnos este tiempo. Bueno, ahora vamos a pedirle que silencien los micrófonos a aquellos que todavía no lo tienen silenciado, porque somos un montón, somos como 120 por ahora, y así podemos escucharnos y escuchar a los panelistas hablar. Les cuento un poco, Global Shapers, para el que no sabe, es una iniciativa del Foro Económico Mundial y consta de una comunidad de alrededor de, muchísimos jóvenes en 300 ciudades del mundo. La idea es justamente que es una comunidad internacional de jóvenes y diseñamos e implementamos proyectos de impacto social, económico, político y ambiental. Desde el Hub de Buenos Aires, específicamente, creamos un proyecto que se llama Hábitos, que la idea de Hábitos es poder concientizar sobre los desafíos ambientales que vivimos hoy por hoy en nuestros tiempos. Y a la vez poder promover cambios de hábitos para poder vivir más sustentables y amigables con el medio ambiente. Por la realidad sanitaria que estamos viviendo, el proyecto tuvo que ser un poco modificado, y nos pareció entonces interesante empezar a hablar de los hábitos que estamos incorporando ahora actualmente, desde el aislamiento social que nos piden, y también hablar de cómo está impactando en el ambiente. Entonces, por eso creamos este diálogo de COVID-19 y el cambio climático, y nos acompañan Paula Ruggeri, Rodrigo Rodríguez Torkins y Paz González, que ahora en breve los vamos a presentar como corresponde. La dinámica de hoy es la siguiente. La idea es que los chicos tengan 10 minutos cada uno para poder exponer, y después vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Para este espacio de preguntas y respuestas les vamos a pedir a ustedes que a medida que los chicos van hablando, ustedes puedan poner preguntas en el chat con el nombre del panelista al que le están dirigiendo la pregunta. Yo voy a tomar nota y al final, cuando venga este espacio, las vamos a ir diciendo a medida que el tiempo nos permita. ¿Sí? Así que para los que no saben bien, el chat está en la parte de abajo, ¿sí? Y ahí van a ir y pueden ir anotando todo lo que deseen y los vamos a ir leyendo. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por participar en este diálogo. El proyecto Hábitos después va a seguir, y va a seguir haciendo dinámicas así, actividades, diálogos. Entonces, para el que quiera y todavía no nos dejó sus datos, ahora voy a dejar el link a un Google Form para los que nos quieren dejar su mail y demás para recibir más noticias sobre esto. Bueno, y ahora vamos a dar comienzo al diálogo de COVID-19 y el cambio climático. Le voy a ceder la palabra a Héctor para que les pueda contar un poco más sobre la situación inicial y poder presentar a los panelistas que nos acompañan. Héctor. Hola a todos. Jime, muchísimas gracias por la intro. Estoy de verdad gratamente sorprendido por la cantidad de participantes que tenemos, más de 130 personas. Eso creo que habla mucho de que somos muchos los que queremos hacer muchas cosas buenas por el cambio climático. Para darles una pequeña intro, entrar en contexto, hoy miles de millones de personas, esto es un número sin precedentes, estamos todos adaptándonos a las nuevas restricciones para derrotar al COVID-19. ¿Podrían estas experiencias ayudarnos a visualizar cómo se ve un mundo más sostenible? A medida que los aviones se quedan en tierra y los vehículos desaparecen de las calles, estamos presenciando en tiempo real reducciones considerables en la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero. Tanto así que ciudades como Buenos Aires, Lima y Santiago, dentro de Latinoamérica, tienen contaminaciones de aire, digamos, desplomadas. Esto no tiene precedentes. Según el BID, estimaciones sugieren que cada año mueren alrededor de 50.000 personas prematuramente debido a la contaminación del aire en la región. Dicha contaminación causada principalmente por la generación de energía y el transporte. Una vez que termine la crisis del COVID, los formuladores de política y el sector privado tienen el deber de buscar formas de acelerar la electromovilidad, las energías renovables, la eficiencia energética, entre otras. Si bien estas reducciones de la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero traen consigo beneficios, está más que claro que una pandemia no es la solución a la crisis climática, pero sí podemos aprender de ella, y para eso estamos acá de la mano de expertos, como les voy a presentar ahora a continuación, para reflexionar sobre 3 preguntas que nos planteamos. ¿Qué nuevos hábitos estamos incorporando o modificando a nuestro día a día? ¿Qué impacto tienen estos hábitos en el ambiente? Y si les parece que estos hábitos
podrían sostenerse en el tiempo, qué podríamos hacer para que se mantengan. Con esto comienzo a presentar a los panelistas. Ellos son Paula Ruggeri. Paula es directora de Espacio Sustentable desde el año 2011, es licenciada en Ciencias Ambientales de la USAL, y en Higiene y Seguridad del Trabajo en la USAL también. También tiene una maestría en Energías Convencionales y Renovables de la UCES. Sus antecedentes laborales abarcan distintos ámbitos, desde ejercer docencia en universidades nacionales y coordinar programas de educación ambiental en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. A su vez, ha desarrollado y ejecutado y coordinado proyectos de cooperación internacional del Programa de Naciones Unidas. Después tenemos a Paz González, quien es licenciada en Ciencias Ambientales, especializada en Cambio Climático, temática en la cual, con más de 16 años de experiencia, ha trabajado tanto en gobiernos nacionales como locales, con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, a quienes ha apoyado en la formulación e implementación de proyectos de cambio climático. Y después tenemos a Rodrigo Rodríguez Stornquist. Rodrigo es especialista en políticas de desarrollo sostenible y cambio climático. Estudió ciencias políticas con especialización en relaciones internacionales en la UCA, cursó estudios de posgrado en políticas públicas en la UDESA, gestión ambiental en la Universidad de San Martín, fue Research Fellow del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuenta con experiencia en negociaciones ambientales internacionales, fue miembro directivo del Comité de Panel Internacional de Recursos de la ONU en 2016, expresidente del Comité Ejecutivo de la Plataforma Latinoamericana para el Desarrollo de Bajas Emisiones, entre otros. Como pueden ver, tenemos un equipo bastante especialista en la materia, de los cuales podemos aprender mucho. Entonces vamos a comenzar con el diálogo, hablando con Paula Ruggeri. Paula nos estará contando un poco sobre los cambios que están viendo en el planeta ante esta situación sanitaria. Así que, Paula, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a Global Shapers y a Héctor específicamente. Y estoy muy orgullosa de compartir el panel con dos amigos, dos colegas, a los que admiro muchísimo, Rodri y Paz. Muchísimas gracias. Para mí es un placer y un honor. Voy a ver si les puedo compartir una pantalla y ustedes me dirán, levantando los deditos, si se ve bien o se ve más o menos. ¿Todos tienen acceso a la pantalla? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahí me están contestando en el chat que tienen acceso. Muy bien. Al ser la primera, voy a hablar un poquitito para los que sabemos que somos 300 personas más o menos anotadas. Entonces voy a hablar un poquitito en líneas generales de qué es el cambio climático, como para hacer un repaso, y hablar algunas cuestiones filosóficas, no tanto científicas, para darle después paso a mis dos colegas, que son muchos más experimentados en lo que es la negociación internacional y quizás los movimientos ambientales específicos con el tema de cambio climático. ¿Les parece bien? Entonces, en principio, lo que me gustaría contarles, a ver si puedo pasar la página, estoy aprendiendo cómo se usa. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a hablar en principio qué significa en teoría el cambio climático. Y sabemos que en teoría el cambio climático significa que estamos emitiendo gases de efecto invernadero como el monóxido de carbono debido a las emisiones del transporte, del consumo de energía, de las industrias y también de la ganadería. Pero está vinculado directamente con sacar carbono de épocas pasadas, liberarlo a la atmósfera y transformarlo en energía. ¿Hasta ahí estamos bien? Toda la mayoría de la energía que usamos hoy en día viene de combustibles fósiles de otras épocas. Eso es muy interesante pensarlo de esta manera, porque ahora estamos hablando a veces mucho de lo que es la fotosíntesis a escala humana, es decir, aprovechar la biomasa, liberar el carbono, pero capturarlo en la misma era o en el mismo ciclo de vida. Sin embargo, nosotros seguimos sacando carbono de épocas prehistóricas, y por eso la concentración de dióxido de carbono en el ambiente, por más que venga el covirus y que tengamos algunas formas de disminuir esta contaminación por algunas épocas pequeñas, también sucede que esa contaminación, esa concentración va a seguir estando en el planeta.
Entonces, lo que quería contarles en esta filmina es que desde el discurso está buenísimo esto que decimos, ¿no? Bueno, está bien, el transporte tiene emisiones, las empresas tienen emisiones, todos los consumidores usamos energía, y como países nosotros presentamos informes, buscamos soluciones. ¿Qué quiero decir esto? Medidas de adaptación y medidas de mitigación a este cambio climático. Nos planteamos objetivos que quizás antes del COVID también eran bastante limitados en algún punto. Después Rodri igual nos va a contar mejor sobre estas cosas a nivel internacional, pero en algún punto las energías renovables, la plantación de árboles, eran acciones que estábamos haciendo quizás un poquito aisladas. Por eso, en algún punto, está bueno recordarnos esto de la mitigación y de la adaptación al cambio climático, que todavía antes del COVID ya estábamos peleándonos si nos pasaba algo que todavía no llegábamos con los índices de consumo, no llegábamos con esas acciones, ni con financiamiento, ni con los bonos de carbono, llegábamos a contrarrestar esta necesidad o esta demanda de tantos gases de efecto invernadero en el planeta. Esta imagen a mí me gusta mucho, quizás algunos la conocen, pero un poquito como para hacer un resumen es, una cosa es el efecto invernadero, que es buenísimo para el planeta Tierra, que es lo que hace que nuestra vida sea posible, porque hace que la atmósfera tenga una temperatura en la que el agua es líquida y en la que la vida humana es posible. Si no, los rayos del sol no permitirían la vida humana. Y otra cosa es el calentamiento global, que con la emisión de estos gases de efecto invernadero en gran escala, la liberación de carbono de épocas prehistóricas a un ambiente, a una atmósfera que no tiene la capacidad de tener sumideros de ese carbono, lo que hace es aumentar la cantidad de gases y generar el calentamiento global, que es lo que hace que la temperatura del planeta aumente. ¿Sí? El cambio climático sería la consecuencia de este calentamiento global. Y esto es un poco como para empezar a hablar de este resumen que yo les quería hacer antes de arrancar las charlas. Entonces, en algún punto, estas frases a mí me dicen mucho. No sé si ustedes me podrían arriesgar a ver de quién son estas frases. Yo se las voy a leer, pero dice así: las creencias versus la ciencia, ¿no? La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y a los países. En las crisis es donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. ¿Qué opinan? Ahí tenemos la imagen de Italia, vemos cómo disminuyeron esos gases de efecto invernadero, y lo mismo en Wuhan, en China. La verdad que es muy interesante tener en cuenta, no sé si a ustedes les pasó en esta época de confinamiento, darse cuenta de que hay muchísimos menos ruidos, que los animales empezaron a salir a lugares donde antes estábamos nosotros contaminando y estando. De hecho, en Venecia los lagos están limpios. Todas esas cosas que empezamos a escuchar quizás no son suficientes para hablar de la crisis climática. Como que lo que nos hace ver es que hay varias rupturas de paradigma que ahora voy a empezar a hablar. Pero estas frases, si pueden, no sé si me ven ahí, este es mi barbijo. No sé si se ve el barbijo. Son frases de Albert Einstein, que era un científico que en esa época lo que decía era bastante loco, pero que a la larga tiene un poquito de razón en esto, ¿no? De que nosotros como ambientalistas, todos los que estamos acá, deberíamos aprovechar esta crisis para no bajar los brazos y para seguir en la pelea y en la lucha por un ambiente más saludable, más sano, revisando nuestros hábitos de consumo. Hay un montón de cosas que tenemos que empezar a pensar, y esta es una buena oportunidad para hacerlo. En estos días compartimos en Espacio Sustentable, que es el blog el cual dirijo, esta frase. Miren qué fuerte, ¿no? La pandemia, la verdadera pandemia somos nosotros. Toda crisis humana es una crisis ambiental. Nosotros contaminamos el aire, contaminamos el agua, generamos residuos, no sabemos dónde ponerlos, lo tiramos, lo enterramos, después no los recuperamos. Estamos hablando de economía circular, pero todavía en algunos países no sabemos bien cómo implementar esas medidas. Necesitamos decisiones políticas, pero también necesitamos convicción, esa verdadera convicción de sentir que estamos haciendo algo con el planeta y por el otro. Y yo creo que el COVID, esto lejos de ser una opinión científica, es una opinión crítica o de un pensamiento que estuve teniendo estos días, que es que nosotros deberemos revisar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Y ver esto, estaba pensando, ¿cómo relacionamos esto del COVID con los incendios del Amazonas? Yo les juro que pensaba,
el año pasado, cuando se incendió el Amazonas, pensaba, si no sucede algo con esto, el planeta no va a poder seguir, y bueno, el planeta va a seguir, pero la vida humana no va a ser posible en la Tierra. Entonces, en algún punto el covirus a mí me pareció como una forma de equilibrar tantos incendios que hubo los años pasados, aunque no se disminuya la concentración, me parece que era necesario. Y me gusta imaginar, me gusta pensar la capacidad del planeta de autorregularse. En algún punto esto rompe con varios paradigmas, de esto, ¿no? De todo el tiempo necesitar ser productivos. Hablo también de nosotros mismos en el confinamiento. Yo creo que hemos pasado por todas las emociones, ¿no? De resistirnos, de no saber lo que va a pasar, de la incertidumbre. ¿Cómo son estas emociones humanas? Y pensar si podemos o no podemos ser productivos en este momento. Al mismo nivel que el mundo está pensando si puede o no puede seguir siendo productivo, cuando está en juego la salud, cuando vino algo que indudablemente el hombre no supo y no pudo manejar, y que todavía sigue por arriba de nuestra imaginación, porque sinceramente no sabemos qué es lo que puede suceder. No quiero ser catastrófica con esto, pero sí lo que quiero que pensemos entre todos es, en algún punto, si el mundo va a seguir siendo lo que fue o no. Porque, digamos, como la concentración de dióxido de carbono no disminuye, cuando volvamos a las actividades normales vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes. Aunque también, como no tenemos la brújula de lo que va a pasar en el futuro, podría ser que esta sea una gran oportunidad. Entonces, también la pregunta de lo que hacíamos antes, ¿nos hacía felices? En este sentido de pensar en nuestros hábitos, ¿no? Todos sabemos que la luz que usamos viene de combustibles fósiles, del auto, de compartir el auto, de pensar en un transporte sustentable, de pensar en, bueno, ¿qué podemos hacer para que las empresas empiecen a cambiar su forma de pensar? Ya vimos que nuestros líderes del mundo en estos días estuvieron bastante contradictorios, y yo he visto que el año pasado las movilizaciones climáticas y los grupos humanos saliendo a luchar por estas cosas han llegado a cambiar algo. Esa imagen que ven ahí soy yo cuando era chiquita. El que me está sosteniendo de los pies es mi papá. De esa manera yo aprendí a nadar en el Tigre. Ahí vuelvo atrás. Y es un poco la sensación que yo tengo ahora, ¿no? De caer cabeza para abajo en el agua, de no saber lo que va a venir. Porque podemos, científicamente, ustedes saben, las modelaciones del clima y todo eso, todavía nos falta un montón de cosas para saber. Y puede ser que las modelaciones digan una cosa y que después suceda otra. Entonces, también hay que reconocer lo incierto del futuro. Y lo incierto del futuro nos prepara cada vez para estar más abiertos y estar más perceptibles a estos cambios, a esta ruptura de paradigmas. Para mí puede haber más, porque la verdad que quiero que me los digan ustedes si ven alguna otra ruptura de paradigma, pero para mí hubo varias rupturas de paradigma. La primera fue que el hombre no controla nada, porque un virus chiquitito en China llegó a ser el desastre que está haciendo ahora, y creo que tiene que haber un debate político de cómo era nuestra cultura antes y cómo debería ser en un futuro. Otro paradigma es que nos obligan a vivir de otra manera, con cosas que antes para nosotros eran necesarias, absolutamente, que sin ellas no podíamos vivir. Nos damos cuenta que ahora estamos viviendo igual, o sobreviviendo igual, sin quizás tanto consumo, sin quizás por ahí digitalizando o armando estas charlas a distancia que evitan un montón de consumo del transporte. Estoy tirando opciones e ideas en general como para hacer esta introducción. Después, el covirus también lo que hace es poner en evidencia la contaminación humana. Al margen de que no sirva para el cambio climático, nos vemos en esto, que nos replegamos y los animales salen, los ríos se limpian. Si ustedes se fijan, el ruido, la contaminación del ruido que ahora está casi ausente, hay mucho de eso que tiene que ver, ¿no? En algún punto de cómo nos estuvimos comportando estos últimos años como humanidad. Y me incluyo porque si bien nosotros hacemos un montón de cosas, la mayoría de las personas todavía está en este camino de entender qué es el cambio climático, qué es la basura, qué hacer con estas cosas. El año pasado peleamos por los incendios del Amazonas, y también reconocer esta fragilidad humana de la importancia del sistema inmunológico y la respiración humana, ¿no?
¿Cuántas veces no nos damos cuenta que la vida podría seguir, pero sin los mamíferos en el planeta Tierra? Y por eso hablamos de que quizás la peor pandemia para la humanidad somos nosotros. Después quizás hablar un poquito de la deuda climática, por ahí Paz va a profundizar un poco más, pero las consecuencias del clima no son solo ambientales, también generan hambre, refugiados ambientales, migraciones, pobreza, marginalidad. En general, las personas que tienen que refugiarse son las personas que les sube el nivel del mar, viven en países en zonas vulnerables, hacinados, en espacios de hacinamiento. Por ahí nosotros que estamos en las ciudades estamos medio alejados de esas realidades, pero son cosas que están sucediendo ahora en este momento en el mundo. El año pasado, para también nuestra alegría, ganamos contra megaminería. ¿Se acuerdan lo que pasó en Argentina con la provincia de San Juan? Es que iban a hacer, bueno, una explotación de una mina, y juntos en esto de las causas sociales y los movimientos en masa, que son los que empiezan a despertar a los políticos a que no sigan haciendo lo que no tienen que hacer. Nos movilizamos un montón por la crisis climática. El fenómeno de Greta el año pasado fue muy, muy grande. Son los jóvenes y los adolescentes los que están movilizándose, y me parece que es algo muy interesante para analizar en épocas del COVID, porque quizás las manifestaciones no puedan ser en la calle, pero sí pueden ser en las redes. Entonces, un poquito pensando en el futuro y en esto de mi utopía, o de pensar y de sentir que el mundo va a seguir, o que podemos hacer algo para que mejore esta situación, o pensar en las soluciones, yo pensé que primero tenemos que empezar a implementar nuevas tecnologías. En esto quiero decir captura de carbono, estrategias de financiamiento. Bueno, por ahí Rodri va a hablar un poco de la inteligencia artificial. Hay un montón de cosas nuevas para poner sobre la mesa y pelear contra el cambio climático. La captura de dióxido de carbono, la bioeconomía, que habla de la fotosíntesis a escala real, quiere decir utilizar la biomasa como combustible, pero también capturar ese carbono que liberamos en la misma generación. Esto de la economía circular. Hay muchos nuevos empleos en el marco de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que habla de empleos verdes, ¿no? De todos estos nuevos oficios, de los recicladores urbanos, de las personas que instalan energías renovables. Estamos todavía mirando con un ojo las energías tradicionales sin estar pensando en cuáles son las oportunidades del futuro. Mantener diálogos abiertos, que quiere decir no solo quedarse en el discurso del cambio climático, sino hacer algo al respecto. Y esto de las causas sociales y los movimientos en masa, que creo que es una de las principales patas que puede llegar a ayudarnos mucho en un futuro cuando pase todo esto. Esta es otra imagen que quería compartir con ustedes, que a mí me da mucha fuerza para seguir adelante, y hace que tenga muchas ganas de seguir y de pelear por esto. Y que es esta frase también es de Albert Einstein, que es que el valor de una persona debería verse en lo que entrega y no en lo que es capaz de recibir. ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros en este cambio? En este tiempo que nos dimos cuenta que tenemos que sobrevivir, y que hay un montón de hábitos que también podríamos cambiar y que también podríamos mejorar. Por ahora mi charla se terminó. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos. Quise ser breve para poder darle espacio a los demás y simplemente disparar estos pensamientos y estas preguntas como para comenzar con la charla. Espero que les haya gustado. Paula, muchísimas gracias por la charla. Como siempre, la verdad, muy acertada. Yo me quedo con la reflexión de Einstein, que dice que es en la crisis donde nace la inventa, los descubrimientos y las grandes estrategias. Yo creo que es un muy buen momento para parar la pelota y empezar a pensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Podemos cambiar muchos paradigmas asociados al consumo, asociados al transporte. A mí me parece sorprendente que hoy estamos más de 165, 167 personas exactamente, todos hablando sobre un tema, por una videollamada. Piensen en todo lo que nos ahorramos en emisiones de gases de efecto invernadero, movilidad, tiempo. Eso me parece interesantísimo. Creo que es parte de los hábitos que tenemos que adoptar para el futuro. Ahora los dejo con Paz González. Paso a hablar un poco sobre las oportunidades para la agenda. Perdón. Los dejo con Paz, por favor.
Paz, ¿estás allí? No la veo a Paz, ahora le voy a escribir. Sí, si no podemos seguir con Rodrigo, pues Paz no la veo en participantes. Dale, perfecto. Bueno, Rodrigo, nos vemos entonces con Rodrigo. Rodrigo va a hablar un poco sobre las oportunidades para la agenda de cambio climático a partir del COVID-19. Dale. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Héctor. Gracias a todo el equipo por invitarme. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, la vemos. Sí, perfecto, gracias. Bueno, lo primero que tengo para decirles es que no tengo mucho más para compartir que muchos interrogantes, muchas dudas, ¿no? El otro día un epidemiólogo bastante prestigioso planteaba que esto es una maratón de 42 kilómetros y vamos por los primeros 5. Entonces todavía creo que no tenemos muchos elementos ni perspectiva como para ver la real dimensión de lo que estamos atravesando. Dicho esto, comparto algunas ideas que están más referidas a lo que uno va pensando o va leyendo en estos días, ¿no? La primera sensación es que estamos todos como muy preocupados, muy sensibilizados por el tema del coronavirus, en una actitud también muy fraternal y muy solidaria de relegar nuestro ingreso, relegar nuestras actividades al bien común, lo cual es promisorio y muestra ante todo que cuando hay una real conciencia y una real voluntad, se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Creo que esa es una de las primeras reflexiones que me gustaría compartir. Luego les comparto algunas ideas que leí esta semana en un artículo de McKinsey que habla justamente sobre el tema de cómo hacer frente a la agenda climática en una agenda post-pandemia, ¿no? Entonces dice, puede pensar que sería como un lujo pensar en la agenda climática después de todo esto que estamos viviendo, pero la realidad es que la única forma que lo que venga detrás sea sostenible es si integramos la agenda climática a la agenda ambiental y evitamos un colapso ecológico sistémico, porque de otro modo nos espera a la vuelta de la esquina crisis mucho más complejas que nos van a poner, lamentablemente, en situaciones muy riesgosas y muy costosas como las que estamos viviendo actualmente. Y hace una comparación o un análisis sobre las similitudes y las diferencias entre las dos crisis, ¿no? Que me parece, me invitaron a pensar un poco y que quiero compartir con ustedes. La primera es que las dos representan choques físicos, o sea, cambios reales y palpables en lo que estamos viendo. Salir a la calle y ver a nadie caminando es muy fuerte. También va a ser muy fuerte, o es muy fuerte, cuando vemos un país entero como Australia quemándose, ¿no? Los dos presentan riesgos bien palpables, bien concretos, cambios muy disruptivos y sistémicos. No estamos hablando solamente de que tal o cual sector está cambiando, sino que hay un cambio sistémico, donde de pronto el mundo como que deja de girar en algún punto. Y el cambio climático también tiene algo parecido en ese sentido. El tercer punto es que hace referencia a que no son estacionarios, o sea, no es algo que sucede cada X tiempo y que se puede predecir y uno se puede preparar, sino que es algo que en algún caso, ahora vamos a ver las diferencias, ¿no? El cambio climático es una cuestión acumulativa y en el otro es una cuestión de contagio, es una cuestión de dispersión de la enfermedad. La cuarta es que ambos son no lineales, o sea, no generan una progresión geométrica en su impacto, aritmética en su impacto, sino que generan cambios disruptivos. En una semana cambió todo, ¿no? Muy rápidamente. Y en el cambio climático también, cuando tenemos fenómenos climáticos extremos, también se vienen muy fuerte y muchas veces no avisan. La otra es que ambos son multiplicadores de riesgo. Todos los riesgos latentes se multiplican exponencialmente a partir del cambio climático y de este virus. Y un punto muy particular y muy interesante es que los dos son regresivos, en el sentido de que afectan a los más vulnerables con mayor violencia que aquellos que están bien preparados, ¿no? Un impuesto regresivo es el que carga más sobre los menos adelantados, digamos, ¿no? Y esto es
es tremendamente regresivo. Y por último, creo que hay un dato no menor, que es que ninguno de los dos se puede llamar un cisne negro, porque la ciencia nos mostraba que podía suceder la pandemia, y la ciencia nos muestra contundentemente que el cambio climático es una realidad. Paula lo comentó muy bien, que no es algo que puede llegar a suceder, sino que es algo que ya está teniendo lugar, que genera costos económicos, costos en vidas, y que nos desafía en el modo en el que estamos haciendo las cosas. Y las diferencias, como les decía, el cambio climático es un riesgo gradual y acumulativo, se da en tal o cual país, no es lo mismo ver que Australia se quema que se queme la puerta de mi casa, ¿no? Hay una cuestión de distancias también y de exposición a ese riesgo. En el cambio climático hay impactos distribuidos y graduales, en tales o cuales zonas no está sucediendo todavía, no están sucediendo cambios sistémicos a la misma vez que en la misma semana se den eventos de esta clase de impacto sistémico a la misma vez. Y en el cambio climático también tenemos un beneficio diferido. Se nos está pidiendo que actuemos hoy, o que invirtamos hoy, y que modifiquemos tal industria o tales hábitos hoy, para una recompensa que vendrá dentro de meses, años o décadas, ¿no? Para el año 2050 deberemos ser carbono neutral. Está bien, perfecto, pero para el 40% de la población argentina que no llega al final del día sin haber comido una vez, digamos, que está viendo cómo suma calorías de acá a mañana, y más en un ámbito de cuarentena, esto se hace muy lejano, muy difícil. Entonces ahí creo que todo lo que planteemos tiene que estar integrado con una agenda humana, donde repensemos también el modelo de desarrollo y pensemos en qué relevancia y qué posición le damos al ser humano y a las comunidades en un modelo económico. En cuanto a las diferencias, el coronavirus presenta riesgo de contagio, no es un riesgo acumulativo, no es algo histórico, sino que es algo de ya, es muy, muy inmediato. Tiene impactos muy sistémicos y muy inmediatos, o sea, hemos visto que cambió el planeta en las últimas 3 semanas, ¿no? Y el beneficio de nuestra acción es mucho más inmediato, teóricamente, estamos todos esperando eso, que el esfuerzo que hacemos de quedarnos, de cambiar estos hábitos y demás. La idea es que genere un beneficio mucho más cercano que la carbono neutralidad del año 2050. A partir de eso, presento solamente reflexiones y algunas interrogantes para compartir y para que charlemos. En primer lugar, creo que la principal oportunidad que nos presenta el coronavirus es la oportunidad de conectarnos con nosotros mismos y con el tiempo, ¿no? Tenemos mucho tiempo que antes no teníamos. Y eso, a mí por lo menos, me hace reconectar con algo muy animal, muy humano, ¿no? Que es, yo suelo sentir que si no estuve corriendo todo el día, no produje, no fue un día productivo, ¿no? Y hoy de pronto encuentro que tengo tiempo para hacer la tarea con mis hijos, ir a, no sé, a clase de sala de 4, y no sé, y hacer la tarea con el de segundo grado, con lo cual estoy aprendiendo de nuevo a sumar y a restar. Y la verdad que a mí se me queman los papeles. Entonces, creo que la primera reflexión es que creo que todos nos estamos planteando las cosas de nuevo, ¿no? Y ahí está, me parece, la mayor oportunidad o el mayor poderío de todo esto. El segundo es que todo esto nos tiene que, evidentemente, todos estamos consumiendo, no sé, muchísimo menos, cada uno sabe, pero muchísimo menos lo que consumimos todos los días, y seguimos vivos. Y acá estamos, digamos, y no entramos en ningún colapso ni ninguna abstinencia consumista, con lo cual claramente debemos repensar el modelo de consumo y producción para ir a uno más sostenible, ¿no? Y también porque todo el sistema actual va a tener que adaptarse a condiciones absolutamente distintas. O sea, cuando se levante la cuarentena plenamente no va a volver a ser el mismo sistema que era en febrero, claramente, porque hay un montón de cosas que no van a volver a ser iguales. Entonces, cómo el mundo de la producción también genera resiliencia, afronta este desafío y se reconvierte para bien, saliendo mejor, ¿no?, de todo esto. El tercero, creo que el principal paciente en terapia intensiva del 2008 para acá es el sistema financiero.
al cual se le inyectó una cantidad de dinero en el 2008 simplemente porque la otra opción era dejar que se hunda el Titanic, pero que con esto creo que está teniendo un golpe de gracia, ¿no? Los grandes bancos que son los que manejan el mundo están todos, si uno ve la evolución del valor bursátil de las grandes empresas y los grandes fondos de inversión en el mundo, están perdiendo una porción importante de su valor, y lo que dicen los economistas bien informados es que vamos a un crack económico, digamos, de dimensiones que no hemos visto en los últimos 100 años por lo menos. Y esto necesariamente nos va a obligar a repensar algunas cosas. En primer lugar, yo creo que como el sistema financiero, su cuco, su principal enemigo es el riesgo, ¿no? Cuando uno tiene mayor riesgo, tiene mayor tasa de interés, mayor rédito, y cuando uno tiene menos riesgo, tiene menor tasa de interés y mayor solidez. Lo único que sabemos por delante es que lo que viene es muy incierto. Entonces, ¿cómo se va a preparar el sistema financiero, que básicamente somos nosotros ahorrando? ¿En qué vamos a poner nuestra plata para preservar valor? Es la pregunta. Y ahí también eso nos conecta con el rol del Estado. ¿Qué Estado queremos para enfrentar a lo que viene? ¿Y cómo vamos a financiar al Estado? ¿Y qué va a financiar el Estado? El sector hidrocarburífero es un sector que recibe, el sector energía en general, recibe un porcentaje muy importante de los subsidios dados por el Estado que somos todos nosotros con nuestros aportes. Si integramos el riesgo climático, si integramos el impacto ambiental en la ecuación económica, ¿sigue siendo rentable el sector hidrocarburífero? Es una pregunta. ¿Conviene pensar un modelo de financiamiento que incluya todos estos factores monetariamente, digamos, monetizarlo y meterlos en la ecuación económica para ver si cierra la tasa de retorno de los negocios? Digo, me parece que en adelante vamos a hacernos algunas preguntas más para invertir, y el sector financiero, que es el que al fin de cuentas termina definiendo a dónde se va a poner el dinero, va a tener que integrar estas reflexiones, ¿no? Y hacer buenos análisis económicos, porque en algún momento de todo esto se va a tener que lograr un gran acuerdo internacional para establecer un fondo y empezar a otorgarle a ciertos países y a ciertos sectores prioridades para la reactivación, porque probablemente de acá a algunos meses la actividad económica en muchos sectores sea letal, digamos, la caída de la actividad económica sea letal, realmente se va a llevar puesto decenas o centenas de miles de empresas de distinto tamaño, y esto nos obliga a repensar todo, ¿no? Por otro lado, creo que otro asunto que se está viendo que requiere algún tipo de revisión es el sistema de cooperación internacional. El chapulín colorado del mundo de pronto decidió levantar una pared, cerrar la puerta y decir yo primero y el resto se las arregla, ¿no? Y nos quedamos todos esperando que empiecen a llover respiradores y alcohol en gel para atrapar con cucharita, y eso no sucedió. Y sin embargo estamos viendo otros actores que sí están dispuestos a colaborar. No sé, hoy los que nos envían médicos son los cubanos, no los norteamericanos. Digo, es llamativo, es interesante. Yo hubiese esperado que en el rol de gendarme tradicional, Estados Unidos hubiese estado por el mundo repartiendo equipamiento médico y hospitales, ¿no? Y ser el líder y hoy veo un Estado autista en una situación que es preocupante por su rol de liderazgo, ¿no? Eso da para mucho, pero digo solamente también como una idea. Y después, lo otro me parece que es clave fortalecer el rol de las comunidades y el tejido social, ¿no? Lo que nos está pasando a todos es que nos damos cuenta que tu vecino es todo. Tu vecino, el que está al lado tuyo, o el que está arriba o el que está abajo, es todo. Ese que te pone la música, que usa tacos cuando zapatea en el techo, que te despierta a la mañana, ese es todo. Entonces ahí hay una oportunidad también interesante, no solamente de reconectar con nosotros, sino reconectar con los otros y ver cómo fortalecemos y establecemos marcos de colaboración, de cooperación y solidaridad. Porque el que nos va a salvar no va a ser ni un helicóptero que va a venir de arriba, ni va a venir una empresa multinacional que decidió armar un fondo de beneficencia, sino que va a ser tu vecino, que va a ser tu prójimo, tu cercano, ¿no? El que está al lado tuyo. Y también me parece bien interesante, y ahí yo como persona que
que tiene una espiritualidad y fe, me parece muy fuerte también que esto se dé en Pascua. Que más allá de las creencias religiosas, de que uno sea de la religión que sea, es una etapa que hasta astronómicamente es una etapa de purificación y de cambio, ¿no? Entonces, me parece significativo, me parece que es algo interesante para revisar y que nos conecta también con el primer punto, con el tema de pensar lo verdaderamente importante de la vida, ¿no? Así que lo que creo que esperamos todos es salir mejores de esto. Salir mejores personas, y después lo otro se va a ir acomodando, porque las capacidades están, y porque tenemos mucho para colaborar y para sumar, y vamos a encontrarle la vuelta, ¿no? Para adaptarnos a esto. Pero el tema es que lo que venga adelante no sea la reedición de lo malo de lo anterior, sino solo de lo bueno, y pensar en algo que trascienda y que nos lleve para adelante. Básicamente, nada, compartirles ideas, interrogantes, pensamientos. No tengo ninguna respuesta a nada de lo que les planteé, solamente les comparto interrogantes, pero me parece un ejercicio interesante poner estas cosas ahí dando vueltas y pensar entre todos a ver qué viene. Así que bueno, gracias. Si después tienen alguna pregunta o algún comentario, me quedo acá conectado a disposición. Gracias. Rodrigo, ¿Alguien? muchísimas gracias por tu participación. La verdad que es muy interesante las similitudes y diferencias que haces con el COVID y el cambio crisis climática. Creo que es muy fuerte la reflexión de que tu vecino lo es todo, y concuerdo muchísimo, tu vecino, tu hermano, tu prójimo, como lo quieras llamar. Creo que es un momento interesante para hacernos muchas más preguntas que buscar respuestas. Así que te agradezco mucho. Gracias a Ahora ustedes. Paz, sí, Paz ya volvió, así que los dejo con Paz. Vas a hablar un poco sobre las oportunidades, sobre los aprendizajes que nos deja el COVID-19 para enfrentar la crisis climática. Así que Paz, por favor. Hola, ¿se me escucha bien? Hola, bárbaro, Sí, genial. sí, se te escucha Bueno, bien. gracias. Disculpen, no sé, cuando terminó de hablar Paula se me desconectó inmediatamente la conexión, así que en primer lugar, gracias Rodrigo por estar ahí atento y dispuesto. Y me acordaba que Paula justo había estado hablando del tema del control, ¿no? Que esto el COVID y el cambio rotundo en nuestra vida nos enfrenta con que no tenemos el control de nada, y yo ya estaba toda preparadita para empezar a hablar y se me cortó y dije un mensaje más nuevamente de que hasta en lo más mínimo, como puede ser una charla de 10 minutos, no tenemos el control de nada. Así que bueno, gracias a todos los organizadores por esta invitación y a todos los que están presentes. Espero poder darles una charla que les resulte interesante. Voy a compartir la pantalla, también hice una pequeña presentación. A ver, espero que funcione. Cualquier cosa me avisan, ahí están viéndola. ¿Me hacen así? Sí, ahí está, veo que sí. Bueno, genial, muchas gracias. Bueno, también, lamentablemente creo que tampoco voy a tener muchas respuestas, como dijo Rodrigo, pero espero poder sumar a este momento que nos obliga a pensar y a repensar, y me parece que es fundamental no limitarnos solo a pensar en el COVID, en la enfermedad, sino los aprendizajes que esto nos deja, ¿no? En cómo llevar esto a un plano más allá, que trascienda el día a día de la cuarentena. Así que eso es lo que traté de plasmar. Por un lado, lo que quería ver es cuáles son los puntos de contacto, ¿no? De similitud entre el COVID y el cambio climático. Y van a ir viendo abajo que fui poniendo algunas fuentes de información, algunos artículos periodísticos que fueron surgiendo estos días para que si quieren después puedan leer más al respecto. Entre los puntos de contacto están los problemas de base, o sea, cuáles son las situaciones de base que han hecho que esta enfermedad llegue a nosotros, que llegue al humano y que se masivice y se disperse como está sucediendo, ¿no? Uno de los problemas de base que menciona la ciencia es la destrucción de los ecosistemas.
se empezó a ver y empezamos nosotros a conocer, porque ya era algo sabido, pero que el 75% de todas las enfermedades nuevas, emergentes, tienen su inicio en cuestiones zoonóticas, es decir, en el contacto con animales, en el manejo que hacemos de los animales y de los ecosistemas. Cuando hacemos una invasión de los ecosistemas, ya sea deforestando, invadiendo, fragmentando, lo que estamos haciendo es acercarnos nosotros mismos a los virus que estaban viviendo ahí, que quizás ya estaban, que no son nuevos, pero sí son nuevos para nosotros, sí son nuevos para nuestro organismo, para lo cual no tenemos defensas. Entonces, algo que ya existía, pero que la misma naturaleza nos protegía de ese contagio, nosotros estamos rompiendo esa protección ya existente y haciendo que nos enfermemos de estas nuevas enfermedades, estas nuevas pestes. Otro problema de base es la contaminación del aire. Se ha manifestado, se vio con el COVID, que aquellas personas que tienen problemas respiratorios son mucho más vulnerables a tener un contagio, no un contagio del COVID, pero sí reaccionar más adversamente. Y hemos visto imágenes de cómo estas ciudades, empezó por ejemplo en China, en Wuhan, estaba teniendo un altísimo nivel de contaminación, y cómo cambió luego de la cuarentena, ¿no? Cómo ha disminuido la contaminación, fue algo que también mencionó antes Paula. Y yo me pregunto, por un lado, ¿cómo hubiera sido la situación de los contagios si no existiera esa contaminación de base? Si esa contaminación no hubiera estado, y por ende muchos de los problemas respiratorios de base quizás no hubieran sido tan graves. Es solo una pregunta, no tengo, nuevamente como Rodrigo decía, no tengo las respuestas. Pero sí me parecía interesante decir esto y mirar un poco algunos datos que usamos cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Y cuáles son las fuentes de emisiones a nivel global, de emisiones de gases de efecto invernadero. Acá puse dos gráficos, el de arriba es a nivel global y el de abajo es en Argentina. A nivel global vemos que el 70% de las emisiones son de fuentes de energía, incluyendo el transporte. El transporte urbano ha sido lo que más abruptamente disminuyó en estos días de cuarentena. Pero también otro factor importante, más si lo vemos en nuestro país, es el uso de la tierra para producción de alimentos, ya sea para agricultura, ganadería y la deforestación que hacemos, ¿no? En Argentina esto representa el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí estamos viendo como un doble impacto, ¿no? Cómo afecta las enfermedades respiratorias de base y cómo esto afecta al cambio climático, porque son los principales sectores emisores. Pero el cambio climático obviamente va a tener desafíos propios, ¿no? Y acá puse unos gráficos que para los que están en tema los súper conocen, y son las proyecciones que tenemos de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del tiempo, o sea, lo observado a través del tiempo y de las proyecciones, ¿no? Cuando vemos la línea negra, no sé si ven mi cursor, así que les comento, la línea negra es lo que ya se ha observado, y para posterior, o sea, las otras líneas son las proyecciones. Tanto lo que va para abajo es lo que nos está indicando la ciencia, acá lo voy a poner más grande, lo que nos está indicando la ciencia que deberíamos hacer, la línea que va más para abajo es lo que debemos hacer de manera urgente si no queremos que la temperatura aumente en más de 1,5 grados, que es lo que se recomienda para no tener impactos aún más catastróficos, pero la que vemos por arriba son la gris, la línea gris, es lo que vemos que es lo que está sucediendo hasta ahora, lo que se llama el baseline o el business as usual. Pero ante esta situación, los países en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas han hecho negociaciones, han hecho esfuerzos, pero aún vemos que esos esfuerzos no son suficientes. Y si se fijan, todas estas líneas, tanto la gris, la naranja, la rosa y la verde, son escenarios de distintas situaciones. La primera, la peor de todas, es si seguimos como estamos, que es con un aumento de más de 5 grados de temperatura. Y las otras dos más abajo son si los países cumplen los compromisos de reducción de emisiones que se han ellos mismos puesto, ¿no? Esto es lo que se menciona en el Acuerdo de París, no quiero ahondar para no aburrir, porque me parece que no es el foco de la charla de hoy, pero sí son los compromisos que se han puesto los países.
y vemos que son totalmente insuficientes para seguir la trayectoria que nos indican los científicos, que es como por lo menos lograr que la temperatura no aumente más de 2 grados, e idealmente lograr que la temperatura no aumente más de 1,5 grados. Así todo, con la información que nos da la ciencia, vemos que hay niveles alarmantes de inacción, que esto es lo mismo que dijo la OMS cuando empezó la pandemia, ¿no? Y esto se puede ver a muchas causas. Las que yo quise resaltar son, por un lado, el negacionismo. Los líderes, las autoridades y mismo las personas de a pie, comunes y corrientes, niegan que el cambio climático sea tal, que siempre hubieron cambios en el clima, que el hombre no puede llegar a cambiar el sistema climático. Eso es lo que conocemos nosotros como el negacionismo. Los que niegan que esto sea así. La otra es la sensación de lejanía, como creo que nombraban también Paula y Rodrigo, es decir, esto es muy lejano, vemos los incendios del Amazonas, los incendios de Australia, pero no lo sentimos como algo, como decía Rodrigo, que nos golpea la puerta como el virus y nos avisa que nos puede enfermar hoy mismo, ¿no? Entonces esa sensación de lejanía de que no lo vivimos y no entendemos o no sentimos o no vivenciamos que nuestro accionar tiene un impacto directo en esto que está sucediendo, en el cambio climático. El otro motivo que yo siento o consecuencia de esta inacción es el aplazamiento de las metas. Tuvimos ya desde hace décadas que se está informando y se están tratando los países de poner de acuerdo en metas de reducción de las emisiones con distintos mecanismos, ¿no? Llámese protocolo de Kioto, acuerdo de París, como le quieran llamar. Pero siempre estas metas se van atrasando. Países que cuando asume una nueva autoridad dicen, no lo voy a cumplir, si no lo cumple China yo no lo hago, si no lo cumple Estados Unidos yo tampoco, y ahí hay una negación que lo único que va logrando es atrasar el cumplimiento de estas metas. Y por ende una priorización de lo que llamamos el business as usual, que es seguir actuando como veníamos actuando. Ahí hay una foto, por ejemplo, de vaca muerta, ¿no? Que pasan los gobiernos y sea el discurso cual sea, vaca muerta sigue estando y sigue siendo una prioridad, incluso en épocas de coronavirus. Las primeras medidas que se empezaron a flexibilizar estuvieron vinculadas con el extractivismo, ¿no? Con la economía vinculada al extractivismo. Pero ¿qué nos muestra el COVID, no? Porque ante este negacionismo, otra cosa que se suele escuchar mucho es cómo combinar o cómo congeniar la economía con el cuidado del ambiente. Y lo vemos eso tanto en las grandes discusiones de países, como también lo podemos ver, le debe haber pasado más de uno de los que está presente, en discusiones cotidianas que hacemos, ya sea con nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, en el club, en el barrio, en donde sea, de decir, bueno, no, pero no puedo, no se puede frenar la economía, o no puedo dejar, o no puedo ocuparme siquiera de usar tazas reutilizables en mi local en vez de descartable, porque eso me insume no sé qué costo, ¿no? El COVID lo que nos muestra es que todo ese discurso se cae a pedazos ante la simple noción de que el impacto es real, de que el riesgo es real y es concreto. Vemos que es posible una reducción de las emisiones en el corto plazo. Está sucediendo. China redujo, si no me equivoco, en un 25%, la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, en un 50%, en España en un 80% de las emisiones. Sucede, lo vemos, está pasando. También vemos que es posible un cambio masivo y rotundo de hábitos. Cosas como comentaban antes mis colegas, que decíamos, no, bueno, pero yo no puedo dejar de comprar ropa todas las semanas, o no puedo de andar en auto, no puedo de... Bueno, todo eso tuvo que cambiar, cambiamos y seguimos vivos. Y la otra, muy importante, es que las fuerzas políticas, sean del color que sea, se pueden alinear detrás de la ciencia, tarde o temprano. En nuestro país se hizo de manera temprana, en Estados Unidos se hizo de manera tardía, pero todos se terminan alineando detrás de la ciencia. Y eso es lo mismo que necesitamos para el cambio climático.
pero esta maravilla que vemos de animales otra vez andando, caminando, viviendo, de aguas más limpias, de ciudades más limpias, con cielos más estrellados, por el momento, como creo que Rodrigo también lo mencionaba, es un respiro momentáneo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que una vez que esto termine, ahí va a estar la crisis económica que también hay que enfrentar, y lo que debemos estar atentos es que esa crisis no agrave más los problemas del cambio climático, los problemas de salud, los problemas ecosistémicos. No solo porque una cuestión meramente ética y moral y de entender que está mal, sino también por lo que nos muestra la OMS cuando hablamos del vínculo entre esta degradación de los ecosistemas y el impacto sobre nuestra salud, como los virus se están manifestando más por esa deforestación y por esa degradación de los ecosistemas. Algunos aprendizajes que les quiero traer, algunos son de un artículo que ha lanzado, y creo que dejé el link, Cristiana Figueres, es los problemas y los desafíos globales claramente no tienen fronteras. Claramente. Siempre supimos que la contaminación, el cambio climático no tenía fronteras, pero ahora lo vemos aún más. Antes sentíamos que la frontera era Australia, se incendiaba Australia, se incendiaba Brasil, se incendiaba Bolsonaro, no se incendiaba mi casa. Pero ahora vemos que no hay fronteras, que no hay estrato social que se pueda salvar. La prevención es la mejor cura. Sin lugar a dudas, estamos viendo que prevenir a tiempo está salvando miles de vidas, está salvando que estalle el sistema de salud. Estamos viendo que los cambios globales requieren cambios sistémicos, requieren voluntad política y requieren acción individual. Muchas veces cuando hablamos de la cuestión ambiental, la cuestión climática en particular, o la cuestión ambiental en general, está mucho esa discusión pero si el gobierno no toma las decisiones, mi acto entonces es minúsculo, no tiene ningún tipo de función, de utilidad, necesitamos que sea el gobierno el que haga las políticas. Y después están nosotros que dicen, no, necesitamos que las personas, no, necesitamos de todo, no necesitamos ni uno ni el otro, necesitamos de los dos a la vez. Y esto es lo que estamos viendo. Necesitamos que los estados tomen decisiones para proteger la salud, pero también necesitamos nosotros actuar. Y por WhatsApp vemos constantemente, me imagino que no soy la única, que a todos nos llega imágenes donde dicen, mirá, fulanito salió, menganita salió, fue a comprar una palta, ¿qué te parece? Que es una... Bueno, somos los primeros en juzgar la actitud ajena porque entendemos la utilidad y el valor de la acción individual. Sentimos que cuando alguien sale de su casa de manera innecesaria está poniendo en riesgo la vida de todos. Y ahí le damos ese valor, esa prioridad. Necesitamos lo mismo para las acciones vinculadas a la crisis ambiental y a la crisis climática. También debemos entender que debemos proteger a los más vulnerables. El COVID, en términos de salud, ha afectado a las personas mayores, a las personas con problemas previos de salud, los ha afectado principalmente. Entonces todos dijimos, tenemos que protegerlos, si no es por mí mismo, es por mi padre, es por mi abuela, es por mi suegra, es por quien sea, mi vecino. Pero nos pusimos en ese lugar empático y solidario. Y también nos ponemos en ese lugar empático y solidario al entender que el impacto económico que esto genera con los más empobrecidos y también con aquellos que no tienen que no están logrando trabajar o que no están pudiendo trabajar, mejor dicho, por las decisiones y las restricciones que hay, ¿no? Entonces empezamos a buscar de cómo fomentar y cómo apoyar a los locales de nuestra cercanía, a nuestros locales vecinos. Y hay dos muy importantes, que ya las fuimos mencionando, pero que siempre me parece importante resaltar, y es que debemos alinearnos detrás de la ciencia. No hay tiempo para decir que quizás se equivoca el panel intergubernamental del cambio climático cuando hace sus anuncios. No hay tiempo para decir, no, bueno, pero ¿cuánto va a afectar 2 grados, 1 grado? No, esto nos demostró que si la ciencia nos está diciendo algo, es por algún motivo, es verídico, tenemos que escucharlo. Y como decía antes, debemos observar que la salida de esta crisis sanitaria no genere mayores impactos en el ambiente. Sin duda vamos a salir de esta crisis y entrar en una crisis económica, pero no podemos abordar esa crisis económica de la misma manera que lo hemos hecho siempre.
necesitamos nuevos mecanismos, necesitamos nuevas opciones y nuevos entendimientos para poder enfrentar y poder generar un sistema planetario que sea acorde a algo sustentable, ¿no? Y creo que con eso termino. Les dejo mis datos también, y como decía Paula antes, ¿no? Sin duda el planeta sigue y el planeta está mostrando señales de mejoría. Los que estamos en riesgo somos nosotros, encerrados en nuestros hogares, y tratando de entender que debemos hacer este cambio en este momento. Gracias. Paz, muchísimas gracias por las reflexiones, me parece muy interesante y me preocupa también el grado de inacción que estamos teniendo. Con esto terminamos las charlas con los participantes, pero vamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas que va a estar liderando Jimena. Bueno, muchas gracias a todos. Paz, muy interesante lo que dijiste de los hábitos, eso es lo que un poco tratamos desde el proyecto que engloba todo este diálogo, el proyecto Hábitos de Global Shapers del Hub de Buenos Aires. Justamente tratamos eso, como que también nosotros desde cada uno podemos aportar, así que muchas gracias por esa reflexión, súper alineado con el proyecto. Bueno, les cuento que tenemos un montón de preguntas, estamos un poco retrasados en el tiempo, les pedimos 1000 disculpas desde ya. Vamos a tratar, aunque sea, de hacer una pregunta a cada uno. Yo estuve tomando todas las notas y las que eran parecidas las junté para poder, para que todos se sientan que son participantes, ¿no?, de las preguntas. Entonces, empezamos si les parece, por Rodrigo, que había muchas preguntas similares para vos, Rodrigo, tanto de Luz, Agustín, Rafael, Mariana. Un poco lo que plantean es que cuando termine la pandemia, las empresas van a iniciar su producción normal y que esto podría generar un pico de emisiones de dióxido de carbono y otros gases. Entonces, preguntan qué medidas se pueden tomar para incorporar lo ambiental en la economía devastada por la crisis, cómo podemos lograr que no se genere este pico, y cuán sostenible es esta reducción, que ahora se está generando porque no hay una producción quizás como lo usual, ¿no? ¿Cuán sostenible es esta reducción de gases, de emisiones que estamos viendo ahora? Con respecto al final, digamos, la última pregunta, yo espero que no sea sostenible, porque esta reducción de emisiones significa un parate de la economía mundial y significa que, de seguir así, vamos a un escenario apocalíptico. Entonces, todos queremos mejorar el clima, queremos reducir emisiones, mitigar y demás, pero no a este precio ni de esta forma. Entonces, si la pregunta es si hay que tratar de terminar de pudrir todo para que se mantengan las emisiones bajas a costa de que la gran parte de la población mundial quede bajo la línea de pobreza, y yo no creo que ese sea el camino. Ahora, con respecto al día después, los impactos en la economía de esto van a ser muy profundos y probablemente irreversibles en muchos casos, con lo cual se va a necesitar un rediseño del sistema económico. La profundidad de la crisis va a determinar el abanico de opciones que tenemos para poder reflotar la economía. Podemos tener como 3 escenarios, si quieren. Un escenario, 3 escenarios que probablemente no sea ninguno de ellos, ¿no? Y que lo que venga sea algo en el medio, pero un escenario en el que no pasa nada, que la semana que viene encuentran que la BCG, si la ponemos de nuevo, somos todos felices y salimos a la calle y se solucionó todo, y en 2 semanas tenemos la economía funcionando a pleno de nuevo y dilatando un poquito los pagos de acá y refinanciando allá, lo solucionamos con algunos parches. Un escenario catastrófico del otro lado, donde se corte la cadena de pagos y vamos directamente a una rediscusión del sistema monetario y económico mundial, un nuevo Bretton Woods, para los que no
no conocen de historia, de economía o de ciencia política, en Bretton Woods en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se definió que el dólar era contra un sustento en patrón oro, un respaldo en patrón oro, el que iba a financiar el Plan Marshall, la reconstrucción del mundo, o de Europa, del mundo desarrollado, después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que ir a un nuevo pacto de ese tipo, porque a fin de cuentas la economía es una ciencia social, no nos equivoquemos, ¿no? Nosotros nos ponemos de acuerdo y le damos valor a algo en función de consensos, definidos obviamente por un marco de poder, por una decisión política, y la pregunta es si quiénes, cómo y para qué van a redefinir ese esquema económico, ¿no? Si ese esquema económico va a ser para sostener la riqueza de 2.150 personas que tienen el 60% de la riqueza mundial, o si se va a replantear la cosa para un esquema más equitativo, ¿no? Y también la otra discusión es si eso se va a dar en el marco del G20, del G7 o del G2, o va a ser una sola potencia que diga, las reglas del juego las planteo yo y el que se me presente se le presentará batalla, digamos. Esa es otra posibilidad. Y un escenario intermedio es una crisis en donde en los próximos meses podamos empezar a salir, se arme un paquete de estímulo económico internacional en el marco de un multilateralismo rediseñado que nos permita ir como transitando las aguas tormentosas y llegando a puerto y bueno, y ahí recalculando. Yo creo que depende, probablemente no sea ninguno de los tres escenarios, estamos hablando de tipos ideales, ¿no? De cosas que pueden llegar a suceder, seguramente la realidad irá por algún gris de todo esto, pero para cada escenario creo que habrá un nivel de reflexión, de discusión, de diseño de instrumentos de política y de acuerdos distintos. Entonces hoy creo que es demasiado aventurado decir qué es lo que hay que hacer el día después, ¿no? Claro, y creo que también, como vos decías, es el momento para reflexionar, cada uno ir viendo también qué tipo de economía, de país queremos, ¿no? O sea, después claramente, como también decía Paz, hay un factor político, hay un factor de mucho más macro, si querés, pero también cada uno ir viendo desde las acciones de cada uno, ¿no? En este momento que os decías de reflexión interna, dado el aislamiento social. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. No sé si respondí la pregunta, hice como unos comentarios y después sí, no, es que sí, la respondiste muy bien, muchas gracias. Y bueno, un poco alineado a eso, Paula, durante tu presentación, María y Florencia iban preguntando cómo creen que va a impactar en las energías renovables la caída del precio del petróleo, y una también que va a llevar a debate también, ¿no? ¿Se puede vivir sin megaminería? ¿Qué alternativas de trabajo hay para los mineros? Te dejo esas dos preguntas para que te explayes. Ok. Bueno, la caída de petróleo en realidad un poco nos va a llevar a lo que está contando Rodri. No sé si aplicar tanto energías renovables, porque ustedes saben que las energías renovables cotizan en dólares, o sea que no sé si son todos de Argentina, pero hay una inversión inicial muy grande. También hay un monopolio de las empresas de petróleo que creo que en algún futuro podrían ellos llegar a invertir en cambiar esta matriz energética en algún punto y pensarlo desde una visión un poco más económica y no tanto ambiental. Si lo vemos del lado ambiental sería ideal. Y sabes que tiene que ver un poco concatenado con lo que me preguntan de la minería. Ustedes saben que Argentina es un país puramente extractivo, a diferencia quizás de los países del norte, que son quizás como más que compran o consiguen sus recursos naturales en los países de donde sacan esos recursos, que son quizás Latinoamérica y los lugares donde tenemos los recursos naturales. Entonces, a nivel internacional, lo que se está hablando es de una transición justa. No sé si alguien está familiarizado con el término, pero lo que piden los países es que nos dejen hacer esta transición justa, ¿no? Tanto los obreros de la construcción, cuando hablaba, hoy Paz también hablaba del proyecto de Vaca Muerta, somos un país petrolero, no podemos tampoco sustituir todo con energías renovables con el consumo que tenemos hoy,
Y lo mismo, las actividades mineras son casi la mayoría de la fuerza de trabajo que tiene la Argentina. Una de las primeras actividades que se libera también es la industria de la construcción, porque la UOCRA se sentó con el presidente para decir, bueno, tengo a 200 tipos acá sin tener trabajo. No sé si en los demás países de Latinoamérica pasa lo mismo. Entonces, hay como esto que decía Rodri también y Paz, de que es un sistema, es sistémico esto, no es que es solo una causa. Hay que analizar un montón de variables, mucho menos de nosotros tenemos las respuestas. Sí me parece que es interesante el debate. Y vuelvo con el término de transición justa. Para Europa es súper fácil, porque no tienen, ni siquiera tienen territorio, tienen energías renovables en todos lados, tienen una población, bueno, que ahora disminuyó la cantidad de población, la verdad, pero digamos, en algún punto, para ellos es más fácil instalar energías renovables por el tema de la economía. Pero nosotros, todas nuestras actividades productivas están vinculadas con esto. Entonces también creo que esta transición justa significa en un tiempo lógico, también contrarreloj por lo que nos contaba Paz, es decir, bueno, vamos a empezar a transformar estos empleos en empleos sustentables. Esto es un poco lo que plantea la OIT a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? El que hace, por ejemplo, sanitarios puede instalar energía solar térmica. El que hace instalaciones eléctricas, un obrero de la construcción, podría llegar a instalar quizás el día de mañana paneles solares fotovoltaicos, o quizás energía eólica que tiene que ver con la energía eléctrica transformada a una nueva visión. Lo mismo los nuevos empleos vinculados con los residuos y con la economía circular. Pero vamos a un pasito que viene bastante lento. Quizás, yo no quiero ser demasiado utópica, pero quizás el coronavirus sea un impulso en el sentido de que también está en jaque la economía. Entonces, bueno, por ahí se vuelve a barajar cuando termine todo esto de una forma que nos pueda satisfacer a todos. No sé si respondí, Jimé. Sí, muchísimas gracias. Todo eso de transición justa es muy interesante, todo lo que se está hablando y todo, así que los invitamos a todos a leer más sobre eso, porque hay todo un debate internacional y tanto también nacional, así que ahí fueron compartidas algunas cosas para leer por el chat. Bueno, muchas gracias, Paula. Paz, te hago unas preguntas. Nos hicieron varias preguntas. Por un lado, cuando hablaste del cambio de hábitos, nos preguntan cómo podemos hacer para que estos cambios de hábitos, de viajar menos, consumir lo necesario, todo esto que se está generando durante el aislamiento social, ¿cómo lo podremos mantener después de la cuarentena? Bueno, si pensamos en nosotros mismos, yo creo que sin lugar a duda estos días de aislamiento nos están haciendo recapacitar mucho, ¿no? Nos encontramos con nuestra inventiva, nuestra creatividad, nuestros dotes culinarios, hasta con nuestras mayores oscuridades, temores y todo lo feo que podamos tener, todo se manifiesta. Lo bello, lo feo, sin lugar a duda en estos días yo creo que nos está pasando a todos. Y si a alguien no le está pasando, que me dé la receta. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es no olvidarnos de que esto nos está pasando, porque es muy fácil pasar luego a la vida común, a nuestros hábitos, olvidarnos de todo lo que nos pasó, hacer borrón y cuenta nueva, como si nunca hubiera sucedido, meterlo abajo de la alfombra y dale que sigue. Creo que tenemos que hacer un trabajo interno de no olvidarnos lo que estamos viviendo. No podemos salir y sin lugar a dudas esto nos está llevando a trabajar en nosotros mismos. Entonces, si hablamos de cómo mantener estos cambios en nivel individual, bueno, yo creo que eso, trabajándolo ahora y no olvidando lo que estamos viviendo, y no dejando que se olvide lo que estamos viviendo. Perfecto. Y un poco alineado a esto, también nos preguntan un poco si el tema de educación no sería también una herramienta para hacerle frente, y bueno, quería ver con vos cuáles, dado las condiciones actuales del aislamiento y demás, cuáles podrían ser un poco las iniciativas para aumentar la educación en esta temática de todos los desafíos ambientales que estamos viviendo, ¿no?
no sé si dice si está orientada a educar a los niños, esa Dice pregunta. en general educación, pero lo que vos te parezca explayarte, todo sirve. Bueno, igual lo que estaba pensando creo que sirve para todos los niveles educativos, formal, no formal. La mejor educación es el ejemplo. No hay otra, o sea, yo le puedo decir de libro a mi hijo una y mil veces que no tire basura, pero si yo la tiro, de nada va a servir. Yo tengo un nene de 7 años y en las primeras veces, no sé, en la playa, lo que sea, yo me ponía a juntar basura y a lo mejor se enojaba porque él estaba jugando con esa botellita. Y después se puso a juntar basura conmigo, o sea, no se educa tanto desde la palabra, sino como con la actitud, con lo que uno hace. Obviamente para eso hay muchas herramientas, hay mucho que uno puede aprender, hay muchos, yo le digo como los tips, ¿no? Que uno puede aprender, de hábitos para su vida, pero más allá de esos tips, que son, no sé, a qué temperatura poner aire acondicionado, de apagar las luces, de desconectar los electrodomésticos, de separar los residuos, de hacer compost. Yo siempre digo, más allá de esos tips, me parece que lo que tenemos que aprender y tratar de enseñar y demostrar es como un cambio de forma de ver las cosas. Porque no importa el tip que uno te lo digan mil y una veces de el aire acondicionado tiene que estar en 24 y si tenés calor, entonces la gente dice, ay, yo estoy más cómodo así y se pone un solero y la calefacción a lo que da. Entonces es como cómo empezás a ver las cosas. Y después algo que me parece importantísimo resaltar es el estar en contacto con la naturaleza. Hay muchísima bibliografía que nos muestra cómo el contacto con la naturaleza sirve para bajar los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, los déficits de atención. Incluso está estudiado cuáles son las sustancias que liberan los árboles y que generan estos efectos en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. Entonces, estar en contacto con la naturaleza hoy en día es muy difícil, porque no todos tienen una planta, no todos tienen un parque, no podemos ni salir, pero si está en nuestro hogar la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, aunque sea con una planta, estarlo. Y cuando todo esto termine, fomentarlo, y fomentarlo en otros también. Así que, sí, respondo. Muy bueno, muchas gracias. Sí, ahí además también en lo que es zonas urbanas se está aumentando cada vez más el tema de las huertas urbanas, ¿no? Como tratar es difícil, pero tratar de cumplir con los metros cuadrados de cantidad de espacio verde versus población, entonces hay un montón de desafíos ahí, como vos decís, pero tal cual, hay que tratar de tener más conexión. Al fin y al cabo venimos de ahí, ¿no? Si vemos toda la historia de la humanidad, veníamos de tener un contacto grande con la naturaleza. Y un poco para terminar, dos preguntas para los tres, vayan respondiendo a medida que quieran. Por un lado nos preguntan cuál es el sector que más contamina. Yo acá voy a agregar, para poder hacer la diferencia, por un lado, si quieren hablar del sector que más contamina a nivel mundial, y por otro lado acá en Argentina, así les hacemos esa aclaración a los participantes. Y por otro lado, cómo hacer que los gobiernos y la comunidad reconozcan la importancia de la acción por el cambio climático. Con esas dos preguntas, después terminaríamos este espacio de preguntas, pero me pareció interesante dejarlas para el final para que ustedes puedan hacernos reflexionar sobre estas dos. Gracias. Rodri. No tengo demasiada respuesta. En cuanto a los sectores, bueno, la torta de emisiones está bastante clara. Si entran estamos en el segundo URPAS, el segundo reporte bianual de revisión, está bastante detallado las emisiones por sector, pero más o menos estamos hablando de un 40 y pico % del sector energía, con el sector de industria y transporte adentro de eso. Y del otro lado, cambio de uso de suelo, ganadería, agricultura, un 45% adicional, y el resto se divide entre procesos industriales y residuos, más o menos está por ahí. Igual Paz seguramente tenga información. Ahí está la torta más clara, sí. ¿Y cómo hacer para concientizar, bueno, esto? Hablando,
Creo que el tema educativo es clave. El gobierno ahora presentó un proyecto de ley de educación ambiental para integrar aspectos ambientales en toda la currícula, en todos los niveles. Me parece que ese es el camino correcto. Es un camino a largo plazo. Y después, de nuevo, es promisorio ver las presentaciones de los fondos de inversión y el sistema financiero en el Foro Económico Mundial de Davos en enero. Es interesante que vean cómo los fondos de inversión identifican al cambio climático como un riesgo que debe ser integrado en la ecuación. Entonces, eso es promisorio, es bien interesante. Y quizás es más promisorio que los avances en las negociaciones ambientales internacionales, que en los últimos años han estado algo ralentizadas, y mirando para adelante no se ve demasiado avance concreto en lo inmediato, o por lo menos no se veía antes de todo esto. Así que eso, y como tenemos acá escrito en el pizarrón de casa, energía positiva. Hay que, con nuestras cabezas, tenemos que animarnos a pensar un mundo distinto, ¿no? Y pensar que es posible, porque digo, ya hay varias ramas de la física que están planteando que con nuestra mente podemos cambiar la realidad. Entonces es tiempo de pensar que se puede hacer distinto, y bueno, se va a llevar adelante. Y no somos pocos los que estamos convencidos que hay otra forma de hacer las cosas, así que andar bien. Yo quiero agregar a eso que dijo Rodri, un poco pasar del pensamiento a la acción también en esto de la educación, ¿no? Hay muchas formas de educarse en conocimiento, pero bueno, decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Quizás unirnos acá en esta plataforma es algo muy propicioso, pensar en adquirir conocimientos, en organizarnos, ¿no? En participar de alguna causa que nos haga salir al menos a esto, ¿no? Si no separas la basura, digamos, cada uno desde su lugar, desde el que negocia con empresas hasta que el que hace educación ambiental en un colegio. Creo que es el momento ahora de dejar de pensar para empezar a hacer. Bueno, creo que no me dejaron mucho por sumar, compañeros. Pero sí, creo que va por ahí, ¿no? Y quizás mi costado más activista, lo único que sumaría es quitarle el poder a la publicidad, al marketing. Empezar a mirar con ojos un poco más transparentes, sin eso, sin tanto marketing de las cosas, de los objetos, de la obsolescencia, de todo, ¿no? Y poder empezar a tratar de ver qué hay detrás de lo que compramos, de lo que hacemos, dónde estamos poniendo nuestra plata, dónde estamos poniendo nuestra energía. Eso es lo único que quizás agregaría. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Para el último minuto, para que se vayan muy tranquilos el fin de semana, pero yo creo que sí, lo del virus es un tema complejo, lo del tema del cambio climático es un tema complejo también, pero creo que vale la pena hacernos algunas preguntas también con respecto al tema de vigilancia electrónica y uso de nuevas tecnologías. Porque ahí hay alguno preguntando qué leer en estos días. Creo que tenemos que leer 1984 de George Orwell, ¿no? El Gran Hermano. No el de Canal 11 con las figuras ahí, sino el Gran Hermano de verdad. El tema de la vigilancia electrónica me parece que es muy, muy, muy útil para el seguimiento del coronavirus, pero a la vez puede ser extremadamente riesgoso, porque la tentación autoritaria de cualquier gobierno de poder controlar la vida de todo el mundo, en el mejor de los casos un gobierno, ¿no? Porque puede ser un Estado autoritario, puede ser una compañía multinacional que sin rostro. Creo que es un paso que no sé si estamos en condiciones de dar sin darnos ciertas preguntas, sin hacernos ciertos interrogantes adecuados, porque de ahí no salimos nunca más. De ahí no salimos nunca más. Entonces, los invito también a pensar en el marco de toda esta crisis sistémica, no solamente lo social, lo político, lo económico, sino también esta situación, ¿no? Lo tecnológico,
Y también, alguien habló del tema del trabajo, creo que también lo del trabajo también nos va al que quiera leer esto es interesante un artículo que sacó hace poco Yuval Noah Harari, el autor de Animales a Dioses, Homo Sapiens y Homo Deus, perdón, y 21 lecciones para el siglo XXI, que plantea que lo que también ha sucedido en todo esto es que en muchos países están automatizando la producción, o está repleto, el crecimiento, el desempeño de los robots, hoy por hoy, en muchos países en el mundo, ha crecido exponencialmente en los últimos meses, y lo que él dice es, difícilmente los robots van a volver a guardarse, ¿no? Entonces el tema del empleo humano también es otra discusión que hay que dar, en el G20 se viene dando hace ya varios años, a un mundo en el que todo esto va a precipitar procesos que ya venían teniendo en marcha, entre otros la automatización. Si ni más lejos, el lunes abren los bancos y vamos a ver poca gente en el banco, vamos a tratar principalmente con máquinas, ¿no? Y la invitación es a ni salgan de su casa, traten con la computadora, digo, ¿va a haber la misma cantidad de empleados bancarios después de esto? Y probablemente no. Y muchas industrias que se van a empezar a acostumbrar a trabajar sin seres humanos van a empezar a prescindir de seres humanos. Entonces también me parece que ese es un aspecto a considerar, ¿no? Esto no es sábana corta, digo, no es que vamos por el cambio climático y todo lo otro se soluciona automáticamente, no, es mucho más complejo. Por eso es que esto es un replanteo civilizatorio, no un ajuste estético nada más. Gracias, perdón, solamente para tirar más aditamentos para complejizar la cosa, ¿no? No, increíble. La verdad es que estos espacios nos hacen reflexionar a todos y está muy bueno. Por un lado, quiero avisar que se grabó esto, así que se va a estar pasando por nuestro canal de YouTube. Y para el que quiera más información, nos puede dejar sus datos en el Google Form y nos puede seguir también por Instagram y Twitter, y ahí pasamos por el chat toda la información. Pero quédense tranquilos que va a estar todo esto grabado, así lo pueden volver a ver llegado el caso. Héctor. Ahí está. No, bueno, les agradezco muchísimo a todos por participar. Creo que fue un espacio bastante abierto e interesante. Le agradezco mucho a Rodrigo, a Paz y a Paula por su participación. Son unos genios, como siempre. Y nada, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más actividades e información sobre el proyecto Hábitos. Vamos a estar hablando después sobre energía, transporte y residuos. Así que, nada, estaría bueno si activan sus cámaras para tomarnos una foto todos, sonriendo. Somos una banda. Sí, increíble. La verdad es que estamos muy contentos con la participación. Y ahí estamos. Listo. Y bueno, nuevamente les agradezco mucho. Espero que sigamos en contacto. Sí, y una cosa más, el canal de YouTube lo pueden encontrar como Global Shapers Buenos Aires. ¿No es así, Sabri? Por las dudas, confírmame que están preguntando y... Sí, Global Shapers Buenos Aires, nos pueden seguir y vamos a estar subiendo y les vamos a enviar el mail con la grabación también. Sí. Listo. Chao a todos. Muchísimas gracias a todos por Saludos. participar. Muchas gracias. Hasta luego, nos Hasta luego. vemos. Chao, muchas Chao. gracias.